Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. No sé cuántas veces habréis visto en películas o en la vida misma la típica escena del sacerdote fervoroso creyente, que sujeta la Biblia en la mano y dice: aquellos de vosotros que no os convirtáis al cristianismo, no vais a alcanzar el reino de los cielos. Esta es una de las típicas escenas que más o menos hemos visto, sobre todo en el cine. Sin embargo, también es muy probable que se haya visto en la realidad. Esta actitud, este fervor, este condicionamiento absoluto de convertir esa religión como un vehículo para alcanzar la verdad absoluta, y que el vehículo se convierte en el objetivo mismo para alcanzar la verdad, pues la verdad no dista mucho de casi todas el resto de religiones, dogmas y pseudofilosofías que siguen y siguen de alguna forma pues activas en nuestro mundo, a través de razas, culturas y también sectas que van emergiendo a través de pequeños grupúsculos que se van extendiendo. Hay miles de dogmas, de filosofías sectarias que desde hace pues miles de años asolan el planeta Tierra y condicionan nuestras mentes y nuestras formas de ver la vida. Hay personas que tienen una forma de asumir estas creencias que más o menos no dejan que les condicione demasiado en su vida diaria. Son personas que necesitan cimentar una serie de ideologías en su vida, pero no permite que aquello acabe de alguna forma siendo el esqueleto, siendo la base de su existencia. Y a mí me parece pues muy loable que cada uno crea lo que quiera, en la religión que quiera o las filosofías que quiera. El problema llega cuando ya esta forma de pensamiento se instala de tal manera en el individuo que condiciona todas y cada una de sus facetas de su vida. Y es en ese punto en donde hay que saber hacer sonar las alarmas, y hay que entender cuando uno realmente está atrapado dentro de una filosofía destructiva, que se llamaría una secta destructiva. Porque hay muchísima gente que realmente no es consciente de dónde se ha metido o dónde se está metiendo. Bien, una cosa es, lo he dicho muchas veces, el vehículo para alcanzar la verdad. Pasa que puede ser que no haya solo una, sino varias verdades. Pero bueno, vamos a decir que una religión o una filosofía es un vehículo para alcanzar la verdad. Pero ¿qué ocurre cuando el vehículo se convierte en el objetivo mismo? En la falsa creencia de pensar que cuantos más a tu alrededor consigas convencer de tu verdad, más pronto vas a llegar al cielo. Entonces, bueno, este tipo de formas de pensar impositivas, que todo se hace a través del miedo, del chantaje, de la extorsión. Y no digo con eso que todas las religiones hagan eso, ni muchísimo menos. Ahí está el hinduismo, por ejemplo. El hinduismo que también tiene varios subgrupos y sectas, algunas destructivas. Pero bueno, vamos a decir que el hinduismo, que en su base te habla de la reencarnación, te habla del karma, hay muchísimas formas digamos, hay diferentes grados de aproximación para entender esta filosofía. En el hinduismo hay gente que adopta una actitud pasiva, que dice, bueno, yo tengo el karma de tener que pudrirme en la miseria, y entonces yo asumo ese karma. Y mi misión es pudrirme, morirme de hambre y morir. Y extinguir.
hasta que me reencarne, pues no sé, en un perro o en cualquier otra cosa. Hay gente que adopta esa actitud manteniendo la misma filosofía que otros que piensan dentro del hinduismo que realmente pues van a alcanzar el nirvana y se dedican solamente a meditar. Y otros simplemente pues se dedican a intentar evolucionar a través de información, a través de la lectura. Hay muchas formas de concebir una misma filosofía. Con eso no digo que todas las formas de religión sean negativas, depende del uso que hagamos. Pero cuando deben saltar las alarmas es cuando observamos un conocido, por ejemplo, un familiar, que empieza a cambiar y empieza a repetir una y otra vez lo que le dicen las personas de esa secta, de esa filosofía, lo que le están transmitiendo. Cuando empiezan a repetir palabra por palabra, cuando vemos que empiezan a haber fricciones en la familia, que incluso se producen rupturas, ya cada vez se pierde más el contacto con esa persona, acaba separándose de su pareja, acaba teniendo problemas con los hijos, acaba, en definitiva, en un estado de aislamiento total. Y esa persona ha sido, desde luego, absorbida completamente. Su mente ya está en manos de esa corriente de pensamiento, por decirlo de alguna forma. Ahí ya no es una filosofía, ni una forma de evolucionar, sino que ya se trata de una secta destructiva, un proceso de despersonalización en el que el individuo ya no puede pensar por sí mismo. Está absolutamente dependiente de aquel grupo de personas que lo tienen completamente dominado. Ahí es donde deben saltar las alarmas y ahí es donde debemos tener cuidado. ¿Qué tipo de personas suelen caer más fácilmente en tipos de sectas? Bueno, pues no está tan claro que el nivel cultural determine una mayor incidencia. Y digo esto porque se han hecho diversos estudios y sí es cierto que cuanta más información tenga la persona, más cultura, sí que un poco más difícil va a resultar el ser campo de abono de estas sectas, porque esa persona tendrá más elementos de juicio para decidir que no otra que sea un completo analfabeto, una persona que no tiene acceso a ninguna forma de conocimiento. Pero sí que es cierto que hay personas con un nivel cultural muy alto que han sido alcanzadas por sectas destructivas. Entonces ahí parece más que depende de la capacidad del individuo de encontrar su propio equilibrio personal. Porque a la que cojan a una persona que, por muy culta que sea, tiene una herida abierta en su tejido emocional, y esa persona va a ser carne de cañón. Porque ahí es donde se acogen estas sectas. Ahí es donde se acogen. A personas, no personas débiles. Se suele decir mucho eso. No, es que han cogido a esa persona porque es muy débil. No se trata de ser débil. Se trata de que esa persona tenga una fisura emocional, tenga un trauma que no ha sabido sanar y que ese trauma desestabiliza completamente el resto del equilibrio de la persona, a todos los niveles. El ser humano es un conjunto de resortes en el que debe de estar en equilibrio la mente con el corazón con el alma. Es toda una serie de procesos que cuando hay uno que se descontrola, entonces el resto deja de funcionar correctamente. Entonces eso es lo que suele ocurrir. No se trata de atrapar personas débiles, no se trata de atrapar personas ignorantes. No es eso lo determinante. Lo determinante es que la persona sea alguien capaz de encontrar un equilibrio personal lo suficientemente sólido para tener criterio, para entender que no depende
absolutamente de nada externo su propia felicidad, que a la felicidad no va a llegar en una bandeja, que depende absolutamente del individuo el alcanzar su propio conocimiento, su libertad y su iluminación, la iluminación del ser. Depende exclusivamente de uno mismo. Esa sí es una de las características de las personas que caen en sectas. La convicción de que de alguna forma va a venir una fuerza divina, va a descender un capricho del destino y de alguna forma va a ser iluminado por Dios. Esa actitud no deja de ser la actitud de pasividad absoluta y de ensoñación absolutamente incoherente, fantasía, hace que el individuo pues se quede sentado esperando. Y de ahí está, de alguna forma, pues esperando que llegue su momento. Una persona activa, una persona que se ama de verdad, que cree en sus potenciales, es bastante difícil de alcanzar por un tipo de filosofía de estas. Entonces, ahí lo importante es entender que todo absolutamente parte de uno mismo, que no existen realidades externas. Y que si aparece alguien en tu vida que acaba metiéndote en una secta, no los culpes a ellos, porque la responsabilidad es exclusivamente tuya. Tú has permitido que esas personas invadan tu mente, invadan tu vida. Entonces, sí hay que denunciar, evidentemente hay que denunciar, pero simplemente por una razón muy simple, y es conocer cuáles son las características de estos movimientos sectarios, para que otras personas puedan sentirse aludidas y puedan actuar a tiempo.